Comenzamos con nuestra cápsula informativa número 3 en cuanto a nuestra regulación del derecho internacional público. Ahora estaremos nosotros dividiendo esta parte sobre precisamente la introducción que nosotros tenemos en cuanto a los medios pacíficos de solución de los conflictos internacionales. Ahora bien, estos medios pacíficos de solución de conflictos internacionales los vamos a reconocer en cuanto a medios diplomáticos que encontraremos la negociación, los buenos oficios y la mediación, las comisiones de investigación y los procedimientos conciliatorios. En cada uno de ellos existen las diferencias que se basan, por ejemplo, en cuanto a medios diplomáticos para resolver los conflictos. Por supuesto, la negociación es uno de los medios más eficaces para resolver los conflictos internacionales y es la negociación consistente en efectuar conversaciones diplomáticas que tiene como finalidad solucionar un conflicto internacional. Se entablan entre las partes en conflicto por medio de sus órganos diplomáticos. Cuando el conflicto afecta a varias partes, lo frecuente es convocar un previo acuerdo mutuo a una conferencia internacional con el fin de solucionarlo. En este punto podemos citar a la Convención de La Haya para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales de 1907, y esta no alude a dicho medio de solución. En el segundo puesto, los buenos oficios y la mediación son medios para facilitar el acuerdo entre las partes. Los buenos oficios, como su nombre lo indica, consisten en la participación con buena voluntad de uno o varios estados con el fin de evitar las partes en conflicto o llegar a un acuerdo. En caso de la mediación es similar, pero con la diferencia de que además de invitar a las partes a solucionar diferencias, les son propuestas soluciones específicas que las partes pueden aceptar o no. En las comisiones de investigación, la propuesta de crear comisiones de investigación surgió en las conferencias de La Haya de 1899 y 1907. Estas comisiones tienen como finalidad establecer el supuesto de hecho del caso controvertido sin plantear propiamente una solución al conflicto. Señala que esta misión es facilitar la solución de los litigios, esclareciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo las cuestiones de hecho. El siguiente es el procedimiento conciliatorio. La conciliación internacional es definida por la doctrina como la intervención en el arreglo de una diferencia internacional de un órgano sin autoridad política propia que, gozando de la confianza de las partes en el litigio, está encargado de examinar todos los aspectos del litigio y de proponer una solución que no es obligatoria para las partes. Dentro de este último punto del procedimiento conciliatorio, me es oportuno citarles que se reglamenta en numerosos tratados bilaterales y multilaterales, entre los que cabe destacar el Acta General para el Arreglo de las Diferencias Internacionales, adoptada en la Liga de las Naciones el 26 de septiembre de 1928 y revisada ante la ONU el 28 de abril de 1949. Los siguientes puntos a tomar en cuenta son los medios de solución de controversias, que pueden ser el arbitraje internacional o el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo al arbitraje internacional, pues es definido por el artículo 37 del Convenio de La Haya de 1907 sobre el arreglo pacífico de diferencias como aquel que tiene por objeto arreglar los litigios entre los estados mediante jueces elegidos por ellos y sobre la base del respeto al derecho. Son características propias del arbitraje que lo distinguen de otros medios de solución, como los árbitros, que son elegidos por las partes. Segundo, que mediante el arbitraje se resuelve definitivamente la controversia. Y como tercer punto, que la sentencia que se dicte es obligatoria y por lo tanto vinculativa para las partes en el litigio. Digamos que contra esta sentencia pues no cabe recurso alguno de apelación o casación, salvo que así se acuerde entre las partes, y no obstante, estas pueden oponer tres tipos de recursos ante el propio tribunal: una aclaración, una reforma o una revisión. La aclaración funciona en caso de que en desacuerdo entre las partes acerca del verdadero sentido de la sentencia, y la reforma es cuando las partes pueden reclamar el exceso cometido por los árbitros en el ejercicio de sus facultades. Y la revisión, este recurso se puede oponer cuando aparezca un nuevo hecho que, de haberse conocido antes, habría ejercido una influencia definitiva en la sentencia.
Digamos que este tribunal permanente de La Haya también es el que se encarga de revisar estos puntos sobre el arbitraje internacional. Pasando a nuestro segundo subtema sobre el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. La creación de la Corte Internacional de Justicia está vinculada con la de Organización de las Naciones Unidas, de la cual es el órgano principal. Después del fracaso de la fenecida Sociedad de las Naciones, fue necesario crear una nueva corte distinta de la Corte o del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. La creación de esa nueva corte se previó en la conferencia de Dumbarton-Oaks en 1943, en el que se puso que el estatuto de la Corte Internacional de Justicia formara parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué sucede en este punto que estamos hablando sobre la solución de conflictos? Bueno, pues aquellos que no acaten o más bien lleven a cabo los procesos vinculativos a los que los estados o las organizaciones internacionales ya se pusieron de acuerdo y ya expresaron el punto del mismo, existen las sanciones y dentro de estas se reconocen la retorsión, las represalias pacíficas, la legítima defensa, la autoprotección. Ahora bien, pues una de las peculiaridades de esta comunidad internacional es su carácter inorgánico, por lo cual carece de órganos de ejecución. Así, la represión de los hechos ilícitos únicamente puede llevarse a cabo por los mismos estados o por algunas organizaciones internacionales. La retorsión, por lo tanto, entonces, es la sanción más moderada. Dentro de este sentido, me gustaría citar a nuestro autor Verdross, quien define que es la forma más moderada de autotutela, consistente en general en que un acto lícito pero poco amistoso se contesta con otro acto también poco amistoso pero lícito. Si esta definición fuese exhaustiva, la retorsión no podría considerarse como la represión de un acto ilícito. Pero en la realidad los estados contestan muchas veces a un acto ilícito de su adversario con una acción que aun siendo poco amistosa se mantiene dentro de los límites del derecho internacional. Una reacción de esta índole es también retorsión, de ahí que la retorsión pueda considerarse como una sanción dentro del derecho internacional, es decir, dentro de estas propias respuestas. En el siguiente punto sobre las represalias pacíficas, aquí nosotros podemos entender que pues corresponden a las contramedidas mencionadas en el proyecto de responsabilidad de los estados por hechos ilícitos, en su capítulo de excluyentes de la ilicitud del hecho, que consisten en injerencias jurídicas del estado lesionado en bienes o derechos jurídicos del estado culpable, a fin de que cumpla con su responsabilidad internacional. Las represalias no podrán aplicarse mientras no se hayan agotado los procedimientos internacionales de arreglo pacífico de controversia. Esta regla general, digamos que tiene dos excepciones, porque las medidas de protección adoptadas por el Estado lesionado dentro de su jurisdicción, en tanto una corte o un tribunal internacional competente, con arreglo al procedimiento internacional de arreglo pacífico de la controversia aplicable a esta, no haya decidido acerca de la admisibilidad de dichas medidas provisionales de protección y siguen las medidas provisionales que son adoptadas por el Estado lesionado si el Estado que presuntamente ha cometido el hecho internacionalmente ilícito no da cumplimiento a una medida provisional de protección decretada por esta Corte o Tribunal Internacional. Es decir, suelen tomarse ciertas medidas en cuanto a la seguridad nacional del Estado. Vamos con la parte de la legítima defensa. Pues la legítima defensa es una reacción violenta e inmediata contra las agresiones ilícitas, actuales o inminentes de otro Estado o grupo de Estados contra el territorio, buques, aeronaves o fuerzas armadas de un Estado. Se encuentra regulado en la Carta de la ONU, eso en su artículo 51, que establece que se reconoce dicho derecho con una única obligación de comunicar inmediatamente al Consejo de Seguridad del ejercicio de este, de forma individual o colectiva. El último punto de la autoprotección,
Una de las obligaciones que se han señalado del Estado es dar la debida protección a los extranjeros. Ahora bien, si un Estado no cumple con dicha obligación porque no quiere o por no estar en condiciones de cumplir con la misma, el Estado perjudicado puede intervenir excepcionalmente en el territorio del Estado culpable y ejercer los poderes de policía para proteger a sus nacionales. Y estos son los medios que se conocen también en cuanto a la aplicación de la sanción en el incumplimiento de aquellos procesos o procedimientos vinculativos en los sujetos internacionales. Ahora bien, presento a una pequeña pauta en cuanto a lo que se reconoce medios violentos, porque en este último pues está la guerra, que es básicamente uno de los principios que más se trata de evitar en materia internacional pública. Nos vemos en nuestra próxima cápsula.